módulos, de las lecturas, a la entrega del trabajo de la segunda entrega que hicieron el día de ayer. Algunas personas me escribieron durante estos últimos días. Algunos escribieron por correo, otros por la plataforma y otros más por Teams. A todos les di respuesta, bueno, al menos creo que sí, pero quisiera estar seguro que efectivamente no existen dudas o algún tipo de comentarios. Señoritas, señores, los escucho. Sí, señor. Mario. ¿Qué más, profe? Buenas tardes a todos. No, mi duda era, por ejemplo, cuando estábamos haciendo el WBS, el EDS en español, del Después del proyecto. trabajo. Ajá. Era que cuántos niveles de profundidad podía tener, ¿cierto? Entonces digamos que uno establecía pues el primer nivel, que era el proyecto pues como tal, entonces establecía pues como un segundo nivel que era el 1, 2, 3, 4, y dentro del 1 pues estaba el 1.1, el 1.2, pero no sé, yo encontré que el 1.2 lo podía explotar en 1.2.1, 1.1, 2.2 y así sucesivamente. Entonces la duda que yo tenía era, ¿eso hasta qué nivel lo puedo hacer granular o si debo tenerlo genérico? Esa era como la duda. Pues nosotros nos arriesgamos y pusimos una parte en donde veíamos que debíamos ser pues como más específicos y lo explotamos y pusimos pues un tercer nivel, pero no sé cuántos niveles pueda tener. Esa es la pregunta. Ok, Mario, esa es una muy buena pregunta y la respuesta abarca algunos otros elementos alrededor de la gerencia de proyectos que no solamente tienen que ver con esta herramienta llamada EDP. La respuesta sencilla, rápida, es que mínimo debe tener 3 niveles. Pero la respuesta compleja es que debe tener tantos niveles como sea necesario de acuerdo al proyecto y a la naturaleza del proyecto. Esta herramienta es una herramienta inicial, que significa que se va a utilizar posteriormente, no solamente dentro de la formulación del mismo proyecto o la consolidación del mismo proyecto, sino durante su ejecución. Lo que significa que cuanto mayor nivel de detalle tenga, cuantos más niveles o subniveles tenga, mucha mayor facilidad representan las etapas posteriores, incluyendo, repito, la ejecución del proyecto. Finalmente, cada proyecto, creo que ya lo habíamos hablado, es único. Cada proyecto es único. ¿Qué significa? Que el proyecto con un alcance, con unos objetivos, con unos stakeholders, con un patrocinador, se vuelve casi que único como una huella dactilar. Entonces, esa estructura de desglose del trabajo, cuanto más detallada sea, pues lo va a volver más único. Inclusive existe una teoría alrededor de que dos equipos de proyectos manejando un mismo tipo de proyecto, por decirlo de alguna forma, se convierten en proyectos diferentes. ¿Por qué? Porque ese equipo de proyectos ejerce sobre él, sobre el proyecto me refiero, un análisis, una profundidad específica que al final se va a lograr el mismo objetivo, pero todo lo que sucede durante el desarrollo es único. Entonces, la experiencia del gerente de proyectos le va a indicar en etapas posteriores cuál es el nivel más adecuado. En etapas como la nuestra de formación, la respuesta más adecuada dentro de este proceso de formación es tantos niveles como sea posible, el nivel de detalle más amplio posible. De acuerdo, profe, súper claro, gracias. Con gusto. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Con mucho gusto lo escucho. ¿No? ¿Se arrepintió? Ok. Esta semana, este escenario es el escenario número 6. Ya superamos la mitad del módulo. Y ese escenario habla alrededor de la generación y gestión del cronograma del proyecto. Precisamente lo que estamos haciendo, el cronograma del proyecto se deriva de
esta EDT. Tanto como sea más profunda, detallada esta EDT, más fácil o más insumos mejor debe tener para realizar el cronograma. Un cronograma es muy importante porque permite anticipar riesgos, permite optimizar los esfuerzos, optimizar los recursos, garantiza que el proyecto avance, que tenga una cronología, que tenga un horizonte de tiempo planeado. Esta es una herramienta que convierte un montón de elementos, de ideas, de conceptos en acciones concretas. Esta es una de esas primeras herramientas que podría configurarse como realidad. ¿Por qué? Porque el cronograma describe todo ese tipo de actividades y tareas y quién y cuándo las realiza. Por eso es tan importante, al igual que todas las demás, la realización del cronograma del proyecto. El día de hoy vamos, como siempre, a realizar una actividad que implica el hecho de que ustedes tengan que trabajar de manera activa y mancomunada para lograr al final hacer una discusión que nos conduzca a una rápida a un rápido entendimiento de este tema. Como siempre, nosotros no vamos a hablar de la herramienta o del tema central, sino que vamos a hablar de un tema conexo, de un tema complementario que les ayudará a ustedes dentro de sus lecturas, que ya deben estar haciendo, o que ya hicieron muchos, dentro del desarrollo de lo que es un cronograma. ¿Por qué y para qué? ¿Cuál es la importancia? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de la generación y gestión del cronograma con una dinámica de Shark Tank. Muchos de ustedes yo creo que conocen esta dinámica que se hizo famosa por un canal de televisión estadounidense en donde emprendedores vendían, entre comillas, una idea de negocio, una idea de proyecto o proyectos que ya existían a un grupo de inversionistas. Y ese grupo de inversionistas invertía, aprobaba o desaprobaba ese proyecto por cuenta de lo convincente que pudieran generar en ese speech, en ese corto discurso, ese emprendedor o ese empresario frente a ese grupo de inversionistas. Vamos a hacer o vamos a utilizar esa misma dinámica. Ustedes van a intentar vender su idea, su trabajo, su cronograma, su planeación de actividades. Y ustedes mismos van a actuar como inversionistas, es decir, que ustedes mismos van a decidir cuál es la mejor estrategia o la mejor venta o el mejor discurso, porque al final tal vez esto se configure en un discurso fluido, concreto, convincente de la herramienta o de los elementos que estamos desarrollando. Por supuesto que ahorita si tenemos dudas lo vamos a resolver. Estamos hablando de la importancia del cronograma. Es fundamental para organizar actividades y además controlar tiempos con una gestión de proyectos. Es una herramienta de organización, es una guía, es una herramienta poderosa para que el equipo de proyectos empiece a ejecutar. Vamos a tener un enfoque práctico y participativo. Ustedes utilizarán su discusión para de manera práctica participar y vamos a fomentar el aprendizaje colectivo, comunitario, co-creativo, como lo quieran llamar. Y finalmente, la dinámica tipo Shark Tank, una actividad diseñada para promover la interacción, inclusive la discusión, por supuesto respetuosa, entre el inversor y el empresario. Y muy seguramente será muy sano tener esa discusión. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objetivo que vamos a tener el día de hoy? Aprenderemos a gestionar, a valorar, a criticar constructivamente el cronograma aplicando las prácticas del PMBOK y otras prácticas adicionales, otras herramientas adicionales. Y por supuesto, que ustedes tengan unas habilidades de planificación.
El cronograma es una forma de planear. Les cuento un pequeño paréntesis. ¿Para qué planea uno? No para que se cumplan lo que está dentro de ese plan. Eso es algo que hemos venido discutiendo con algunas personas alrededor del tema de proyectos. ¿Yo para qué planeo? No, pues para cumplir. No. Yo personalmente planeo para saber qué hacer el día que tengo problemas, el día que me encuentro situaciones, el día que sé que no voy a cumplir. Cuando yo planeo y me encuentro en una situación de estas, esa planeación me sirve de soporte para saber qué decisiones tomar, para corregir el rumbo, para afrontar esas situaciones que se presentan durante el proceso de ejecución de un proyecto. Y en este caso, esas habilidades de planeación buscan que ustedes justifiquen sus decisiones, que además esas decisiones tengan un sustento y sean capaces de justificar. Ustedes como gerentes de proyectos deben tener una capacidad de oratoria, también ya lo hemos hablado, de convencimiento, de discurso, que sea creíble, que sea sustentado, y por supuesto todo esto se basa en su correcta planeación. Que tengan la capacidad de defender sus propuestas, de persuadir a otras personas, por ejemplo los stakeholders, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros, señoritas, señores? De pronto voy muy rápido. Ok. Listo. Entonces vamos a describir el caso. Tenemos un proyecto que se trata del lanzamiento de una plataforma de e-commerce, de comercio electrónico, venta de productos a través de la red. Gracias, Eric. Y que se debe ejecutar en 4 meses. Tiene una fecha delimitada, una fecha fija. Por supuesto que tiene unos recursos limitados como todos los proyectos. Y el proyecto presenta algunas restricciones importantes: la fecha y los recursos. El reto para los estudiantes será diseñar un cronograma. Ustedes van a diseñar un cronograma que considere dependencias, es decir, actividades que dependen unas de otras, secuenciación lógica, es decir, orden cronológico, lógico, primero es el 1 que el 2, primero es A que B, y técnicas para cumplir con las restricciones. Hay 3 técnicas que vamos a utilizar. 3 técnicas. Mírenlas acá. Fast tracking, crashing y gestión de hitos. Repito, fast tracking, crashing y gestión de hitos. Por supuesto que ustedes ahorita harán una investigación en la red o en el PMBOK si hay algún término que les pueda ayudar, pero rápidamente. El fast tracking, acelerar el cronograma. Fast tracking es acelerar el cronograma. Tengo un cronograma y necesito acelerar. Pero ¿cómo lo acelero? Poniendo actividades en paralelo, realizando actividades de manera al mismo tiempo. Unas actividades que estaban planificadas de manera secuencial, busco la forma y encuentro la forma de que ya no sean secuenciales, sino que sean paralelas. El crashing significa acelerar el cronograma a través de la asignación de recursos adicionales a actividades críticas. Se identifican cuáles son las actividades críticas del cronograma y se le empiezan a asignar recursos claves que aceleren esas actividades. Y finalmente, la gestión de hitos. Hitos significa identificar, planificar y controlar puntos claves del proyecto. Los hitos son esos, los puntos claves del proyecto. Cada una de estas 3 técnicas tiene ventajas y riesgos. No siempre se pueden utilizar.
no siempre es recomendable. No todos los proyectos las aceptan. Recuerden las restricciones, recuerden la naturaleza de los proyectos, recuerden los stakeholders. Entonces cada una de ellas tiene ventajas, riesgos, que deben ser precisamente analizados, discutidos, por supuesto defendidos en caso de que sean decididos por el equipo, por ese equipo de trabajo. ¿Qué debemos hacer al final? Tomar decisiones, que es lo que hace un project manager. Tomar decisiones. Un project manager todos los días está lleno de decisiones para tomar, de retos a solucionar, de puntos a atender. Pero el project manager es una persona seria, sobria, calmada. ¿Por qué? Porque tiene un equipo que lo apoya y tiene herramientas que le permiten tomar decisiones tranquilas. Un project manager no corre jalándose los pelos, no corre gritando a la gente, no corre ni llama, ni está demostrando desesperación frente a un equipo, sino todo lo contrario. Es una persona que por su naturaleza, por su equipo, por sus herramientas, tiene cómo tomar decisiones de manera calmada. Compañeros, compañeras, ¿dudas hasta aquí? Fabián, Cristian, Daniel, Diego, Miguel, Johan, Aníbal. Las señoritas hoy no están por acá. Mónica. Profe, sí, una pregunta, gracias. Para esto debemos usarlas. Sé que acabas de decir que depende de, se debe usar alguna de las técnicas. Pero entonces eso aplica para lo que vamos a hacer ahora. Es decir, hay que usar una de las técnicas. O las tres, una o las tres, no importa. Eso es perfectamente posible. Ok, vale, gracias. Ok, listo. ¿Qué debemos hacer con la actividad o cómo debemos hacer? Por supuesto, Fabián, sí señor. Bueno, una consulta, es que estaba leyendo y según el PMBOK, la sexta edición y la séptima varían un poquito. Uno es más enfocado a un proceso y el otro es como el dominio. Ahí, ¿cuál deberíamos utilizar o cómo se pueden aplicar los dos, algunas dos ediciones o cómo se pueden aplicar las dos? Se pueden aplicar las dos. En este ejercicio académico podemos aplicarla. Que en algún proyecto se pueda o no aplicar, eso también depende mucho de la naturaleza del proyecto, pero por ahora aquí podemos aplicar la que sea. No importa. Ok, como siempre, ustedes se van a organizar en unos equipos, la plataforma lo va a hacer de manera automática, como siempre lo hemos hecho, y en esos equipos van a empezar a discutir. Vamos a tener un tiempo, unos 15 minutos, como siempre, va a ser trabajo bajo presión para aprender a trabajar bajo presión, en donde ustedes van a diseñar ese cronograma con secuenciación de actividades y dependencias, por supuesto utilizando la discusión que ustedes van a tener. Luego de eso ustedes van a presentar ese cronograma. Mi sugerencia, bueno, más que una sugerencia, yo creo que debemos hacerlo así. Por favor hagan una presentación en PowerPoint, 3 diapositivas máximas con el resultado de su discusión. Para con eso no tenemos, digamos, para con eso tenemos el mismo resultado, o al menos un resultado sobre el que todos podamos discutir y calificar. Cada equipo presentará su propuesta y un pitch o un discurso de 2 minutos. En 2 minutos la persona que escojan por grupo va a decir: mi cronograma es este, tenemos estos hitos, aclaramos esto, nuestras decisiones están enmarcadas en esto, esto y esto, utilizamos esta técnica. Queremos, señores, que ustedes, inversores, por favor, compren este proyecto porque nuestro proyecto es capaz de hacer esto, es capaz de hacer lo otro, nuestra técnica es la mejor. La idea es que ustedes se ganen los votos de los demás compañeros. Por supuesto que usted no podrá votar por su mismo equipo, usted debe votar por otro equipo. Es decir, que su tarea es ganarse los votos de sus compañeros. Es que su proyecto sea realmente convencedor, que su discurso venda y que su discurso convenza de acuerdo
el análisis del cronograma que hicieron. Por favor, bauticen su proyecto, bauticen su equipo, bauticen su grupo, denle un nombre de una palabra, no más, un nombre de una palabra, para que cuando hagamos la votación, pues ustedes sepan exactamente, o sus compañeros sepan por quién van a votar. Entonces busquen, bauticen su equipo con una palabra, un nombre de una sola palabra, y así las personas o los inversores pueden identificarlos. ¿Qué sucederá al final? Que ustedes votarán, evaluarán y dirán, me gustó Pepito, y votan por Pepito. ¿Por qué votaron por Pepito? Tremendo el discurso del líder, tremenda la técnica que utilizaron, ahí voy a invertir mi dinero, soy capaz de sacar 100 millones de dólares para ponerle al equipo. Entonces se convierte en que ustedes deben convencer, en este caso, a sus mismos competidores. ¿Preguntas hasta acá, señores, señoritas? Para irnos con el ejercicio. No, ninguna, profe. Perfecto, entonces vámonos a las salas, por favor. 15 minutos, sé que es poco, pero también la idea es que nos forcemos a hacer las cosas con un excelente resultado, pero con la presión del tiempo y por supuesto para que alcancemos a hacer una muy buena discusión. La sala, yo ya dije, son 15 minutos, pero yo les voy avisando. Les voy avisando por el chat. Quedan 2 minutos, quedan 3 minutos. 1 minuto y volvemos de una todos. Y empezamos el ejercicio para que nos lo hacemos rápidamente. Entonces voy a abrir las salas. Y los así. Orden aleatorio. Todos. Oiga, por eso, o sea, no sé de qué. ¿Qué la va a llevar? Ya, profe, por favor, no entiendo por qué le
Ahí se cortó. Aló. Volvimos. La forma para Bueno, señoritas, señores, estamos por aquí. ¿Me escuchan? Sí, señor, es que nos abdujo. Sí, profe, es que no nos alcanzó el tiempo. Vamos a ver cómo nos fue. Entonces, recuerden, la actividad consistía en que ustedes debían desarrollar un cronograma, por supuesto, con las mejores formas posibles de cronología, de claridad, de explicidad, de pertinencia, etcétera, etcétera, para el proyecto de la implantación de una página de ventas en solamente 4 meses. ¿De acuerdo? Esa información la van a vender ustedes como la presentación a un grupo de inversionistas que son sus compañeros y que buscarán que ellos voten por ustedes, que sean capaces de darle la financiación para ejecutar ese proyecto porque tiene la mejor estructura, claridad y sobre todo el mejor estilo. Deben hacerlo a través de una imagen, muy seguramente la más fácil de hacer o de generar o de presentar, de un PowerPoint, para que sus compañeros la vean. Recuerden que cada proyecto debe tener un nombre de una palabra, inclusive eso puede ser parte del éxito del proyecto, un término relacionado con el proyecto pero además pegajoso o fácil recordación. Y pues se convierte en una estrategia para lograr esos votos de parte de ustedes. Entonces, vamos a empezar. Por supuesto lo vamos a hacer en el orden, o alguien quiere hacerlo de manera para empezar. No, ok, entonces hagámoslo en orden de las salas. Peguémosle, yo le pego. Ah, bueno, hágale, Mario. Entonces, presente quiénes son, con quién estaba trabajando e inicia con el speech de 2 minutos. No tengo un cronómetro aquí, no voy a ser tan estricto, pero por favor 2 minutos para que todos lo tengamos presente. Me confirman si ya están viendo pantalla. Sí, compañero. El equipo de nosotros está conformado por una compañera que no me acuerdo el nombre y un compañero que no me acuerdo el nombre. No sé si me ayudan, David y una niña. Daniel y Jennifer, creo que. Eso, Daniel y Jennifer. Y básicamente entonces nosotros nos llamamos Nexo, el e-commerce. Entonces básicamente sabían que el 53% de los usuarios móviles abandonan un sitio si se tarda más de 3 segundos en cargar. En el mundo del e-commerce la velocidad no es un lujo, es la moneda de cambio. Millones de dólares se pierden cada segundo por arquitecturas obsoletas y monolíticas. Por eso creamos Nexo. No somos otra tienda en línea, sino que somos una plataforma de comercio headless nativa en nube. A diferencia de la competencia, utilizamos una arquitectura de microservicios, independientemente del catálogo. Como ven, nuestro proyecto abarca en 8 semanas, es decir, en 2 meses, en 4 meses, en 2 meses, hicimos súper rápido toda la parte del descubrimiento, diseño y arquitectura. La idea es que este proyecto se cree en hitos semanales y vamos a estar validando toda la información y vamos a tener hasta en la primera parte de tener desde el descubrimiento, es decir, entender para a las empresas cuál es la forma del carrito que más le conviene, el prototipado del diseño visual y por último la mejor arquitectura.
Luego pasamos al desarrollo backend. Aquí vamos a tener actividades y esta depende del QA y de la integración. Lo que vamos a hacer es hacer un esfuerzo entre la semana 3 y la semana 7, donde vamos a tener incrementales y la semana siguiente se harían las validaciones de QA, de pruebas de cargas y de seguridad de lo desarrollado en la semana anterior. Y por último, en la semana 8 haríamos el despliegue y la puesta en producción. Necesitamos $50,000. Gracias, compañero Fernando. Gracias, señores de Nexa. Siguiente grupo. Mario, Fernando, sí, gracias. Siguiente grupo. A ver, miremos por aquí, salas. Eric, Carlos, Jennifer, Mónica. ¿Quiénes estaban en ese grupo? Buenas noches, profe. No, solo estuvimos Mónica y yo. Ok, listo. Pero no logramos armar como toda la secuencia y nos confundimos. Pues no alcanzamos a preparar como lo que no alcanzamos a terminar de prepararlo. O sea, ¿no tienen la presentación? No, señor, no alcanzamos. ¿Y qué pasó? ¿Y hasta dónde llegaron? ¿Tienen el nombre? ¿Tienen el speech? No alcanzamos por el nombre porque estábamos elaborando las diferentes actividades, de pronto los sitios para el cronograma. Nos confundimos un poco como con el objetivo del ejercicio. Entonces no alcanzamos, no nos dio el tiempo para poder armar la presentación y darle el nombre. Es que tenemos algo, si no lo tengo. Entonces, ok, mi compañera se tuvo que retirar. Ah, se fue. Sí, señor. Dios mío. Estuvo buena la presión. Tanto que nos llevó a desertar. Ok. Mario y compañeros, porfa, si nos pueden regalar las imágenes al chat. Genial, para con eso tenemos ahorita el récord de lo que conversamos. Y a los demás, por supuesto, su recordación alrededor de lo que nos contaron. La sala número 2, tengo a Valentina, Carlos Enrique, Cristian, Daniel, Giovanni, Carlos Andrés, Cristian Smith y Germán. ¿Quiénes estaban en ese grupo? Creo que 2 personas vi ahí. Sí, profe, buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches para todos los compañeros. Buenas noches. Bueno, profe, yo me excuso porque la verdad yo entré tarde, entré como faltando 10 para las 7 porque tenía la oficina y apenas llegué, ya como que todo estaba asignado, entonces como que no sé si por defecto o los que íbamos entrando tarde pues ya nos iban asignando una sala. Entonces la verdad pues sí alcanzamos a montar algo, pero solamente la verdad vamos a presentar el cronograma como para no irnos en limpio, ¿vale, profe? Entonces, pantalla. ¿Con quién más estaba? Estábamos, ya le digo, estábamos Carlos Enrique Uritica Cárdenas, ¿quién más? Acá. Germán, creo que también, pues, se me acuerdo de Germán, no recuerdo quién más estábamos, no, pues, y ya creo que solo los 3, no recuerdo quién más. Los Méndez. Ok, bueno, listo, también. Listo. Listo, a compartirles pantalla. Listo, porfa, me cuentan cuando ya la puedan ver. Está cargando, creo. Ok. Listo. ¿Listo? Listo. Bueno, profe, entonces, ahí lo que medio alcanzamos a hacer, porque la verdad solo lo trabajamos como en 5 minuticos. Pues el nombre de nuestro proyecto es Fast Sale E-Commerce. Básicamente la técnica que decidimos utilizar, la de Fast Tracking, nos parece un poquito la más arriesgada, pero pues en términos prácticos es la más, entre comillas, rápida porque nos permite hacer actividades en paralelo. Entonces pues este es el cronograma que nosotros presentamos para superponer las actividades
y pues tenerlas en un tiempo récord. Como digo, pues para nosotros es como la más arriesgada, porque pues digamos que allí evidenciamos que podemos presentar errores por superponer actividades, por hacerla una en paralelo con la otra, pero pues digamos que para estos casos pues hay que arriesgarse, ¿no? Y pues presentar resultados. Entonces pues vimos como lo más viable irnos por ese lado del fast tracking y ya, profe, pues digamos que entre comillas fue lo que alcanzamos como a trabajar en los 5 minuticos con los compañeros. Perfecto, Cristian. Perfecto. Grupo número 3, gracias, Cristian. Vale, profe. En el grupo 3 tengo Cristian Camilo, Aníbal Fernando, Carlos Andrés, Luz Andrea y Joan José. ¿Quién estaba por ahí? Listo, profe. Sí, ahí alcanzamos también algo a hacer. Ya voy a presentar. Listo. Ahí están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok, entonces nuestro equipo se llama Flash Order, Logística Autónoma con IA. La idea de nuestro proyecto es recuperar el 30% de ingresos perdidos por mensajes no respondidos. La idea es responder instantáneamente y que las ventas tengan cero fricción 24/7. La ejecución se hará en 8 semanas. La fase 1, arquitectura, semana 1 a la semana 2, en la cual diseñaremos flujos conversacionales y endpoints de APIs. El hito es la aprobación del guión o de esta arquitectura. Fase 2, desarrollo en Fast Track, ejecución paralela, ¿cierto? Integración de OpenAI LLM, simultánea con pasarela de pagos. Esto reduce el tiempo de desarrollo en un 30%. La inversión semilla y asignación, presupuesto estratégico enfocado en el despliegue de un MVP de alta velocidad con un buffer de contingencia que se me perdió ahí, perdón el pedacito. Nuestro centro de costos es primero un equipo de desarrollo, el cual tenemos conformado por 2 desarrolladores senior y un PM con una asignación de $12,000. Infraestructura tecnológica que utilizaremos como la API de OpenAI, que son $2,000. Un piloto de marketing que abarca los ads locales y el onboarding de pilotos de 1,500 y una reserva de riesgo de contingencia del 10% del presupuesto de 1,500 para una solicitud total a nuestros inversionistas de $17,000. Esa es mi presentación, muchas gracias, espero que confíen en nuestro proyecto. Ok. Gracias, Cristian, creo. Johan, perdón. Aníbal. Perdón, Aníbal. Gracias, Aníbal. Tranquilo, profe, tranquilo. Bueno, sala número 4. Tengo por aquí Hamilton, Viviana Fernanda, Diana Lisset, Diego Alfonso, Francisco Simón, Miguel Israel. Señores, señoritas. Hola, profesor, ¿cómo va? Bien, bien, muy bien. No tenemos una imagen que mostrar porque desarrollamos la idea y realmente fue pues todo muy conversado, pero digamos le podemos pues, como describir el proyecto y de alguna manera hacer el speech del trabajo. No sé si ustedes así lo pueden permitir. Claro, Miguel. Adelante. Bueno, pues el proyecto es ambiente, ¿sí? Y lo que conversamos con Viviana es de la experiencia pues, que hemos tenido laboralmente. Y más que el desarrollo de una página, era enfocando una alternativa dentro de una página web a un procedimiento que es para las constructoras de poder los documentos ante una entidad ambiental digamos, hacerlo online. En este crono nosotros vimos que es como un tema de consultoría, el programa tiene que ir enfocado a hitos.
el método del tracking o el método de hacerlo por actividades paralelas no se aplicaría tanto a la consultoría. El cronograma lo manejamos también de acuerdo al proyecto en 4 meses, donde el primer mes sería como el tema del análisis del mercado, 2 meses para lo que es el desarrollo del software y de la aplicación, y el otro mes ya como trabajo de resultados. Creemos que es una actividad muy buena porque las constructoras generalmente tienen mucho problema en la carga de documentos en la autoridad ambiental, y eso como que podría ser algo muy asequible para muchas empresas. ¿Nombre de su proyecto? Ambiente. Listo. Ambiente. Este era el número 4. Número 5. Ok, Mario Fernando ya lo presentó. Quedaría el número 6. ¿Había alguien en el número 6? Camilo Eduardo, Bernardo Gómez, Cristian David, Fabián Andrés. ¿Alguien estaba ahí? Sí, profe, yo estaba en la sala 6. Ok, Camilo. 2 de mis compañeros, no sé si alguno pueda presentar lo que alcanzamos a montar. Nos quedamos en la fase de diseño también, pero tenemos como un speech. Ok, perfecto. ¿Quién presenta? Listo, ya lo estamos viendo. Entonces, pues para todos los compañeros, buenas noches. Nosotros somos Excellent Moto. Excellent Moto es una plataforma de e-commerce diseñada principalmente para las soluciones de un mercado que se encuentra en Colombia en crecimiento. La moto está vista como una herramienta de trabajo y una solución de movilidad eficiente, principalmente para un público y un target de estratos 1, 2 y 3, quienes son como los que más se encuentran en este mercado. En Colombia no solo el mercado de las motos anda en crecimiento, sino también cuenta con una variable bastante, digamos, interesante en temas comerciales, que es la de la accidentalidad. Nuestra plataforma consiste en vender repuestos de motocicletas, pero bajo una estrategia de guía, donde en el momento del accidente, con la toma de una foto, ya se encuentran cargados unos códigos de cada uno de los repuestos que generalmente se dañan en el tema de accidentes de moto, y lo que queremos es que solo con la misma foto del accidente logremos identificar y generar casi que de forma automatizada una cotización hacia las personas que han tenido estos siniestros. Excellent Moto no solo es una plataforma que busca solucionarle a la persona, al B2C, digamos, al cliente final, al portador de la moto, sino también lo que busca es agrupar diferentes marcas de motocicletas que vendan repuestos en un solo portal. Dentro de, digamos, el cronograma, profe, lo que estábamos pensando y ahí nos quedamos fue generar una planeación estratégica con pues unas actividades muy puntuales en el diseño, digamos, de la plataforma, que eran las semanas por fases, la fase 1, la fase que era la fase de iniciación, la fase de planificación, que era la fase 2, y la fase 3 de ya la ejecución. Como inversión, digamos, de nuestro proyecto, estábamos hablando con los compañeros una proyección de más o menos $20,000 para generar esta página con unas estrategias iniciales de lanzamiento, la segunda de posicionamiento y la tercera de sostenibilidad de la página y digamos atracción de ya lo que eran los proveedores como marcas de repuestos. No sé, mis compañeros también, Cristian
creo que el otro era Germán, no lo recuerdo. Sí, sí me apoya. Compañeros de Camilo. Sí, pues de acuerdo. Escogimos como estas fases de planificación. Digamos que una de las técnicas como pues por el tiempo de la restricción del proyecto, pues está de crashing como para incluir un poco más y acelerar el tema del desarrollo. Y ya, pues nuestro compañero sí quiere agregar algo más. No, realmente ver el punto importante que si vamos a las estadísticas, en 5 años hay como 35.000 accidentes, de esos por año digamos que son 7.000, y si lo bajamos a días, quedaría como 19 accidentes por día. Entonces sería básicamente 19 cotizaciones al día y podrían ser, digamos que la mitad de compras serían 8 compras al día sin tener que desplazar ni nada. Entonces sería unas ventas solo prestando un servicio que le puede servir mucho a la gente. Entonces no es más para completar y que apoyen el proyecto y voten por nosotros. Eso es Excel el moto y pues esperamos que confíen en nuestro proyecto. Muchas gracias. Gracias Camilo y equipo. Señores, señoritas, Nexo, Fast Sale, Flash Order, Ambiente y Excellent Motos. Son las tres, las 1, 2, 3, 4, 5 opciones de proyectos que tenemos. Al chat les acabo de compartir un código, o también por aquí, a ver si está por aquí, sí, aquí está. Pueden escanear ese código QR, van a entrar a una encuesta en donde les va a permitir votar por su proyecto preferido. Recuerden que no pueden votar por su propio proyecto. Yo no voy a saber si votan o no por su propio proyecto. Aquí apelamos a que puedan seguir la instrucción de la manera como lo estoy diciendo. Entonces, por supuesto, esperamos sus votos. ¿Ya lograron ingresar, señoritas, señores? Es un Google Forms, ¿verdad, profe? Sí, señor, así es. Sí, profe, sí, yo ya puedo ingresar. Ok. Bueno, yo creo que yo voy a votar también. A ver si puedo con el código. Tengo solamente 2 respuestas. Había 18 personas conectadas. 15 personas, 14 personas. Flash Order. Ok, 9 personas, tengo 9 personas, me faltan aún 6 personas más. Desde el celular lo pueden hacer de manera rápida y fácil, escaneando el código QR. Si están en el computador pueden acceder a través del chat. 11 respuestas, faltan aún 3 respuestas. Por aquí que vemos. Dos personas. Un minutico más para que las 2 personas faltantes, una persona.
Bueno, empecemos. Según esta nube, este Word Cloud, nos muestra cuáles son las personas o los votos que más, las empresas, perdón, los proyectos que más votos tuvieron. Yo me paso aquí encima de Nexo, me dice que 4 personas votaron por Nexo, por e-commerce. Yo no tengo e-commerce aquí. No sé cuál será e-commerce. ¿Será Nexo e-commerce? 3 personas por Excellent Motos 1, Flash Order 1. Miren, acá hay un Flash Order y un Flash Order escritos de manera diferente. Y este es un punto que ahorita lo conversamos. En Commerce 3, Fast Sale 2, Motos, que creo que Motos es lo mismo que Excellent Motos. Fast Sale, que es lo mismo que Fast Sale, que está aquí, un voto y aquí otro voto. Entonces tengo varias puntos para comentar y tienen que ver con esto que ustedes acaban de ver acá, con este tema de las preguntas, de las razones por las cuales sus compañeros los escogieron, y tiene que ver mucho con el objetivo de la clase. Había un horizonte, había una información clara, hubo un discurso claro, hubo una forma de presentación clara, tenía un proyecto, tenía un presupuesto, incluía varios sectores. Es una tarea que abarcaba muchos elementos. El primero, saber cómo y de qué manera un cronograma me puede servir para mi proyecto. ¿Será que un cronograma es valioso? ¿O será que un cronograma es simplemente para llenar hojas de papel y ya? ¿Será que el EDT que tenía antes, que hacía una descripción detallada de las actividades a realizar, me servía para hacer el cronograma? Pues efectivamente, teníamos un montón de insumos para poder realizar un cronograma. El segundo, y tiene que ver con la gerencia de proyectos, la forma de presentación. Los documentos, la documentación, las herramientas correctamente desarrolladas en lápiz y papel para darle un nombre, que ustedes saben a qué me refiero, generan orden, generan confianza, generan trazabilidad a eso que ustedes están haciendo. Algunos grupos dijeron, no pude, no alcancé, lo tenemos en la cabeza, espere ya les cuento. Y ustedes pudieron ver exactamente cómo, qué impacto tuvo eso. Por ejemplo, en el tema de recordación de las personas, de a quién le estaba viendo. Por ejemplo, no tuvimos ningún voto por ambiente, que recuerdo fue uno de los grupos que no tuvimos presentación. Entonces, cuando ustedes utilizan las herramientas existentes, pero además las usan de manera correcta, plasmándolas en un formato adecuado, pues eso genera seguridad en el proyecto. La aplicación de las herramientas para lograr que el cronograma fuera más corto, pues simplemente es el resultado de poder tener un análisis sobre una herramienta visual disponible para el equipo. Yo en la cabeza puedo discutir un montón de cosas, pero si voy a aplicar una de esas herramientas, pues me va a quedar mucho más difícil. Por supuesto que la actividad tenía algunas otras elementos, algunas otras habilidades, por ejemplo el tema del pitch o del speech, que fuera organizado, que estuviera planeado, que tuviera orden, que tuviera forma, el famoso de tercero de primaria, introducción, nudo y desenlace, que fuera entendible para ese público que lo estaba escuchando, que yo como gerente de proyectos, yo lo he repetido varias veces, ustedes deben tener una capacidad de oratorio, ustedes deben ser capaces de convencer con su palabra, pero eso no es porque ustedes son tremendos habladores, por decirlo de alguna manera, no, es que su discurso se forma con estos elementos. Su discurso es el resultado de la elaboración de unas herramientas, del desarrollo de unas herramientas. Cuando ustedes tienen unas herramientas, transmitir esa información a través de palabras, por ejemplo en un discurso, es fácil, porque ustedes están repitiendo lo que vieron, lo que hicieron, lo que imaginaron. Ustedes cierran los ojos y se van hacia esa herramienta del cronograma que hicieron. Y entonces están hablando de manera concreta, seria, de manera confiable. Su discurso es confiable.
no son habladores, vendedores de no profesionales, sino por el contrario, tienen un discurso, repito, serio y trazable dentro del desarrollo de esta actividad. Muchos de ustedes, por ejemplo, lo que les sucede a los políticos en campaña, jamás dicen voten por mí. Les tienen que decir voten por mí. Recuerden, mi nombre es Fat Sale, mi nombre es Nexo, mi nombre es, no sé, lo que sea. Tampoco muchos olvidaron mejor el centro de la actividad. ¿Cuál era? ¿Quién me recuerda? Realizar el cronograma. Cronograma, correcto. Ese era el centro de la actividad. Las otras dos diapositivas eran un complemento, eran información que adornaba mi presentación central y era un cronograma. Ese cronograma es una herramienta visual poderosa. Recuerden que nosotros como seres humanos estamos mucho más abocados a ver o a entender algo en una imagen que en un texto. Y algunos de ustedes no utilizaron el cronograma. Por el contrario, intentaron hacer un cronograma utilizando la herramienta incorrecta. La mejor, el diagrama de Gantt. Un diagrama de Gantt con todas las formas posibles y herramientas que se pueden hacer, pues es más fácil entendible que si yo pongo las fechas. Fecha, inicio aquí, termino aquí. Fecha, inicio aquí, termino acá. ¿Alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de leer Portafolio o La República o cualquiera de esos diarios económicos que tienen temas densos? Muchos de esos diarios utilizan un montón de imágenes, infografías, gráficos, presentaciones y luego presentan el artículo. Quiere decir que la persona que lee ese diario a través de las imágenes entiende gran parte de lo que dice el artículo. Claro, ven las imágenes y luego complementan de una manera profunda con la lectura del artículo. Habrá personas que no leen el artículo, sino solamente se van a las imágenes y encontrarán una cantidad de imágenes entre líneas, de textos entre líneas o de información entre líneas que solamente lo presentan las imágenes. ¿Esto con qué tiene que ver? Con sus trabajos escritos. Un trabajo escrito es el resultado de toda esa discusión que ustedes han tenido como estudiantes, como en sus proyectos. Pero si no lo presentan de la manera adecuada, de pronto echan a la basura, por decirlo de alguna manera, esa discusión. Entonces, yo hago, sigamos con el cronograma, hago un cronograma, pero ese cronograma lo hago con Paint. No sé si eso todavía existe y si ustedes lo conozcan y sepan a qué me refiero. Pues de pronto queda bonito, pero no queda tan chévere. O de pronto yo voy a hacer la redacción de un párrafo, pero utilizo Excel para ese párrafo. Entonces el párrafo no reconoce mayúsculas, minúsculas, tildes, puntos, comas, no está justificado a la izquierda, a la derecha, no está alineado, bueno, qué sé yo. Entonces, cada herramienta tecnológica que tenemos hoy disponible tiene un fin. Es mucho más poderosa para un objetivo en particular. Si voy a diseñar una imagen, ya sé que tengo herramientas. Si voy a ir a trabajar una tabla con números, con cifras, ya sé que tengo otra. Si voy a redactar párrafos, ya sé que tengo otra. Y eso se aplica de manera perfecta con cómo un equipo de project manager, un equipo de proyectos utiliza las herramientas de manera adecuada. Hoy en día, por ejemplo, existen una serie de plantillas que hacen que toda la gestión de proyectos se haga a través de plataformas, de matrices, de formularios y me da resultados, etcétera, etcétera, y que hace que la gestión sea mucho más adecuada. Señores, señoritas, como siempre, a mi modo de ver, por supuesto, respeto mucho la forma de pensar que ustedes tienen. Este tipo de actividades me parecen al menos diferentes en términos de adquirir conocimiento, de saber la importancia del desarrollo de un adecuado cronograma. Porque podremos decir que sí, ya hicimos el cronograma, pero no necesariamente es el adecuado, o no necesariamente es el correcto, o no necesariamente tiene la información, la presentación, los colores, la distribución para un correcto análisis. Luego de que yo tenga mi cronograma
en la mejor herramienta posible, voy a aplicarle las técnicas. Voy a agilizarlo por la técnica A, B o C, o D, o E, o F o Z. Voy a analizarlo, voy a ponerlo en consideración de mi equipo, voy a ponerlo en consideración del stakeholder, de los patrocinadores, de la comunidad, de las otras personas que tienen que ver y que de alguna manera podrían tener algún tipo de voz dentro de lo que suceda con ese cronograma. Para terminar, quiero reiterarles de manera importante el tema del resultado en la presentación de los trabajos escritos. No este que están presentando, en todos. La documentación de, por ejemplo, un proyecto, por ejemplo, los resultados, por ejemplo, la planeación, tiene gran impacto, influye de manera importante en el objetivo final y además en los esfuerzos que se hacen durante el desarrollo, que yo tenga una documentación correcta, ordenada, clara, explícita, que utilice la herramienta en las justas proporciones, ni demasiado ni muy poco, y que por supuesto utilice las herramientas tecnológicas que hoy en día para nuestra fortuna son muchas. Señoritas, señores, preguntas, dudas, quejas, sugerencias antes de que terminemos nuestra clase del día de hoy. Carambas, ¿ninguna? No, profe, por mi parte ninguna. Bueno, señores. Una pregunta, profe, y es, Señor. bueno, yo vengo trabajando mucho en proyectos. Bueno, y digamos que yo no tenía la formación del PMBOK, pero sí me tocaba a juicio de experto como tratar de decir cuánto se demoraban X tareas y distribuirlas y pues que tengan sentido, tener dependencias y todo esto. Pero pues digamos que ya con todo esto que estamos, pues que vos nos están enseñando y con las lecturas pues que tenemos ya, encuentro el porqué de estos cronogramas y digamos que en algunos proyectos, pues en otras empresas donde trabajé antes, digamos que se manejaba un PMBOK, pero muchas personas o muchos gerentes de proyectos no tenían pues las habilidades que vos estás diciendo que deberíamos tener y pues solo buscaban recortar los tiempos para poder maximizar pues, la plata y que rindiera mucho más. Es como lo que encuentro ya versus la vida real versus pues esta parte de preparación y todo eso. Bueno, eso es lo que quería aportar. Claro que sí, muchas gracias, Mario Fernando. ¿Alguien más estaba por ahí? Sí, Camilo, cuénteme. Sí, profe, un poco para contar la experiencia del equipo de nosotros en la sala 6. Y después, digamos que nos concentramos un poco más en el tema del objetivo del público y del speech. Pero ya cuando se nos fue, digamos, ya nos volvió a unir, estábamos generando un tema que no sé si sea válido como cronograma, que es como sobre la planeación estratégica, dando unas estrategias y a esas estrategias dando actividades puntuales. Vamos a hablar de las 3 estrategias, cada una que tuviera 3 o 2 actividades puntuales y esas actividades pasarlas a semana. No sé si así también es una forma que pues digamos que es un proyecto un poco más casero, porque lo estábamos hablando casi que en un Excel para ver si lo formulábamos y lo pegábamos en las diapositivas. No sé si también pues, se pueda generar válido dentro de la formulación de los proyectos una tabla de esas condiciones y esas características. En este punto académico todo es posible, Camilo, todo es posible. Lo que pasa es que ustedes estaban devolviéndose un poco a la EDT. Eso que estaba hablando es un poco más parecido a la EDT. Entonces hacían la EDT y luego lo transformaban en actividades que sería el cronograma. Entonces es más o menos esa cronología de aprendizaje que estamos haciendo.
Sí, señor. Gracias, profe. Con gusto, Fabián. Profe, yo tengo una inquietud. Acá es en el panorama ideal donde todos entregan, pero si yo planifico y tengo terceros involucrados en este cronograma, ¿yo cómo contemplo los temas de retrasos, incumplimientos? Tengo que aumentar un porcentaje del tiempo. Acá no lo vimos cómo manejamos esos casos, cómo manejamos esos escenarios, porque en un caso académico todo está muy bonito, pero en la vida real no. El 80% de las cosas va con un atraso, no contemplamos festivos. ¿Eso cómo se refleja o cómo lo podemos aplicar a este cronograma? ¿Cómo decirlo? Hay que contemplarlo todo. El correcto desarrollo de un cronograma implica el hecho de que usted como líder y su equipo están contemplando todas las variables necesarias alrededor del cronograma. Un insumo fundamental es la EDT, ya lo dijimos. Quiere decir que a mayor cantidad de detalle, yo mayor cantidad de variables estoy tomando en cuenta en el cronograma. Si yo no tomo festivos, fines de semana, es decir, si no me concentro en que mis horarios laborales son diferentes para cada equipo, algunos trabajan de lunes a viernes, otros de lunes a sábado, otros de domingo a domingo, por ejemplo en las áreas de producción, otros 24 horas en las áreas de donde hay turnos, quiere decir que el cronograma está mal. Quiere decir que yo estoy dejando por fuera las variables que me afectan el cronograma. Con los terceros están dentro de un proyecto porque fueron correctamente evaluados por el equipo de proyectos, porque además tienen una evaluación y tienen unos criterios que previamente cumplieron. Criterios que hablan alrededor de la calidad del producto, de la calidad del servicio y de los tiempos de entrega. Si yo no he hecho eso se ve un poco en etapas posteriores cuando se habla acerca de la gestión de los stakeholders. Ya vimos algo unas semanas antes, pero gestionar los stakeholders, por ejemplo, implica tener un control, un alto control, no el 100%, pero tener un alto control de los proveedores. Por ejemplo, a los proveedores se les debe evaluar. ¿Qué se les evalúa? Otra vez, tiempos, calidad, servicio postventa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas variables implican que también están controladas de manera directa e indirecta dentro del cronograma. Si yo, por ejemplo, tengo proveedores que me incumplen, a ser extremo, siempre me llega tarde una semana, siempre, y yo ya he hecho todo lo posible y no hay más proveedores en este país o en esta ciudad que me puedan ofrecer ese servicio o ese bien, pues mi cronograma contemplará ese desfase. Mi cronograma dirá que ese proveedor va a entregar mañana, pero mañana es la otra semana, el 1 de diciembre o el 15 o el 5 de diciembre. Entonces, esas variables, cada una con su particularidad, deberá ser contemplada en el cronograma para que sea un cronograma que sirva como herramienta para el gerente de proyectos y para su equipo. ¿De acuerdo, Fabián? Profe, y entonces hay unos que lo que hacen es a ese tiempo final le suman un porcentaje. Entonces, ¿eso no sería válido o...? Lo que pasa es que los porcentajes son variables, ¿cómo decirlo?, estimadas de lo que puede pasar. Y si yo estoy haciendo estimaciones, de nuevo, es porque mi cronograma no está contemplando las variables de manera real. Es porque existe incertidumbre en el cronograma. Es porque mi cronograma no tiene un total control o un alto control de las actividades. Entonces, si yo sumo porcentajes, es perfectamente posible y válido, pero en términos de la gerencia de proyectos, denota incertidumbre. Entonces, la incertidumbre, ¿cómo se elimina? A través del aseguramiento de las actividades, de los tiempos y los recursos de cada actividad. Okay. Muchas gracias por la participación. Con muchísimo gusto, para eso estamos. Señores, señoritas, un abrazo para todos. Nos vemos la próxima semana. Esta semana estaré entregándole las notas de su segunda entrega y bueno, esperemos
que ya sobre el avance final del trabajo, probablemente la otra semana hablemos del trabajo final y ya te miras a terminar este curso. Un abrazo para todos, feliz noche, nos vemos dentro de 8 días. Chao. Gracias. Buenas noches. Feliz noche, profe, gracias. Nos queda viendo la votación. Gracias. ¿Esta? Al final, ¿cómo quedaron de los proyectos? Ganó creo que Nexo. Nexo. Ganó Nexo. Vale, profe, feliz noche, gracias. Feliz noche para todos. Gracias, Chao. hasta luego. Chao.